nadie puede darnos la respuesta a nuestro propósito porque tenemos un creador y ese es el único que nos puede decir nuestro propio propósito. Mire, si yo invento algo, un robot o lo que sea, algo, y se los presento y les digo, ¿para qué creen que esto fue creado? ¿Cuál es el propósito de mi creación? Ninguno podría decírmelo porque yo soy la que creí ese objeto. Entonces solo yo, como la creadora de ese objeto, podría decirles el propósito de mi creación. La otra manera que ustedes podrían saber para qué algo sirve, para qué algo fue creado, es leyendo el manual de instrucciones, ¿verdad? Cuando tenemos algo que nos entregan, no sabemos cómo usarlo, buscamos el manual de instrucciones. ¿Cómo podemos saber nuestro propósito? La única manera de conocer tu propósito en esta tierra es hablando con tu creador o leyendo el manual de instrucciones, que es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo en la Biblia. Si ustedes tienen un bolígrafo, pueden anotar. Hoy vamos a ver muchas citas bíblicas, las cuales ustedes pueden volver a leer en sus casas. Y también les voy a dar en esta tarde lo que dice la Biblia de cuál es su propósito en esta tierra. Y yo sé que esto es muy importante, así que agarren el bolígrafo que está frente a su asiento y tomen nota porque el mensaje de hoy es para todos nosotros. Efesios 1:11 dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Allí hay dos frases claves. En el versículo 11 dice que fuimos creados conforme al propósito de Dios. Y en el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. O sea que Dios nos ha creado, uno, con un propósito, y ese propósito es que seamos alabanzas para su gloria. Hay otra cita en Colosenses 1:16 y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. La Biblia nos dice que fuimos creados para vivir para siempre, para vivir una vida eterna. Y sí, un día va a dejar de latir tu corazón, un día ya no vas a respirar más este oxígeno, pero la vida continúa después de la muerte. O sea que esta vida presente, la cual estamos viviendo, es solo una preparación para la vida eterna. Esta vida es un ensayo para lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad con Él. A lo mejor alguno de ustedes se pregunta, ¿y por qué Dios no me creó y me llevó directamente al cielo? ¿Para qué me creó para vivir en esta tierra 70, 80, 90 años? Es porque tal y como somos ahora, es imposible que entremos al cielo de la manera en que estamos en este momento. Dios tenía que traernos aquí para prepararnos, para ser aptos, para poder entrar en la eternidad con Él. Hay cosas que Dios quiere que hagamos durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Ahora quiero que pongan atención y anoten esto porque es muy importante. Número 1, Dios te formó para su deleite y te creó solo para amarte. Dios te formó para su deleite y te creó solo para amarte. La Biblia dice que Dios es amor. No dice Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Él es amor. Y Él te hizo a ti simplemente para amarte. Él no te necesitaba, no me necesitaba a mí, no tenía que crearme, pero Él quiso porque Él quería amarte. Eso nos demuestra el valor que tenemos delante de Dios. Y lo dice en Génesis capítulo 1, desde el principio de las Escrituras, que Él nos creó y cuando nos creó, vio que era bueno lo que Él había hecho. Salmo 149:4 dice, porque el Señor se deleita en su pueblo. Se deleita
en nosotros, que somos su pueblo. ¿Cuántos aquí son padres? ¿Cuántos tienen hijos? Yo sé que habemos varios padres, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes se deleitan todo el tiempo en sus hijos? ¿Cuántos están siempre deleitándose? Yo creo que casi siempre, ¿verdad? De vez en cuando. Hay momentos que no mucho, pero tengo un secreto. Dios se deleita en nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Él se deleita solo con mirarnos. La gente cree que tienen que hacer algo espiritual, que tienen que estar orando todo el día, leyendo la Biblia, que tienen que hacer buenas obras, darle de comer al pobre, o quizás, no sé, darle ropa al necesitado. Pero el Señor se deleita con nosotros solo viéndonos ser tal y como somos. Cuando mis hijos eran pequeñitos, yo los veía dormir y solamente con verles su pechito, moverse así, ya, eso me daba deleite. Yo, ay, qué lindo mi bebé, y me alegraba. Mis bebitos no tenían que salir a predicarle a otros bebés, no tenían que memorizarse la Biblia o hacer algo muy extraordinario para que yo me deleitara en ellos. Dios se deleita en nosotros simplemente porque somos sus hijos. Veamos la siguiente cita. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. De nuevo, Dios te escogió a ti y a mí antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto nos dice que nosotros fuimos creados como enfoque del amor de Dios. Nosotros somos el enfoque del amor. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es adorarle, recibir el amor que Él tiene para nosotros, responder a ese amor. Él nos ha dado esta capacidad de amarle a Él y de amar a otras personas. Dios conoce cada detalle de nuestras vidas y aún así Él nos ama, nos sigue amando, a pesar de nuestros errores o cualquier cosa. Él nos sigue amando. Y esta es una de las razones por la cual fuimos creados, para amarle. Y esto lo demostramos ¿cómo? Adorándole. La Biblia es una historia de amor. El fundamento de la palabra de Dios es amor. Ese es el fundamento. Un día llegó un hombre a Jesús en Jerusalén y le preguntó cuál era el mayor de los mandamientos. Y Jesús le dijo en Mateo 22, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Amar al Señor nuestro Dios. Dios quiere que lo conozcamos y que le amemos y que respondamos el amor que Él nos brinda, el amor que nos brindó entregando a Jesucristo para morir en la cruz por nosotros. Oseas 6:6 dice, lo que quiero de ustedes, este es Dios hablando, lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no me ofrezcan holocaustos. Este es Dios hablándote. Anota ese versículo. Dice, Dios quiere que le ames y que le reconozcas como tu Dios. Así que este es el primer propósito de nuestra vida. Es conocer y amar a Dios. Nuestro primer propósito es conocer y amar a Dios. Lo más importante que podemos saber en esta vida es que Dios nos ama. Y lo más importante que podemos hacer nosotros es amar a Dios. Es lo más importante. Este debe ser nuestro deseo todos los días al despertar, decir, Señor, si no puedo lograr otra cosa en este día, que por lo menos pueda lograr amarte un poco más y conocerte un poco más. ¿Por qué? Porque ese es tu primer propósito en esta vida. Lo escribieron, ¿verdad? Para que no se les olvide. Mi primer propósito en esta vida es conocer y amar a Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si usted y yo no amamos, no hemos conocido a Dios. ¿Y cómo sabemos que no conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que estamos desconectados de nuestro Creador? Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros un sistema de alarma. Tenemos una alarma dentro que nos alerta cuando nosotros estamos desconectados de Dios. Y esta alarma se llama la preocupación. En Mateo 6:32 dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan.
¿Escucharon? Solo los que no conocen a Dios se preocupan. Entonces, cuando nos preocupamos, estamos diciendo que Dios no existe. Cuando nos preocupamos, estamos diciendo de que sus promesas no son verdad, que lo que Él nos ha dicho que hará, no lo va a hacer. Entonces, tenemos que recordar que tenemos que conocer a Dios y amarle. Número 2. Dios me formó para que fuera parte de su familia. Dios te formó a ti y a mí para que fuéramos parte de su familia. Dios quería una familia aunque no la necesitaba. Él no tenía que crear esto, pero quiso así. Él la quería. Él quería demostrarle su amor a alguien, por lo tanto formó esta familia y te llamó a ti a ser parte de ella. Ese es el valor que tú tienes delante de Dios. Él creó al mundo y todo lo que está en el mundo por ti y para ti. El plan de Dios es que nunca estemos solos, por eso nos ha dado esta familia. Efesios 1:5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ese era su plan, de que fuéramos parte de su familia, de adoptarnos como sus hijos. Dios quiere que tú seas parte de su familia si todavía no lo eres. Nuestra familia espiritual va a durar mucho más que nuestra familia biológica. Les explico. Los hijos se casan, se van, uno se muda, nos vamos a otro país, hay muertes. La familia biológica no es eterna, pero nuestra familia espiritual es para siempre, es por la eternidad. Ser parte de la familia de Dios no va a suceder tampoco automáticamente como cuando nacemos biológicamente, físicamente. Convertirse en miembro de la familia de Dios es una decisión. Entonces, usted quizás se pregunta, ¿eso significa que no todos son hijos de Dios? Es verdad, no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han decidido ser parte de la familia de Dios. Dios viene y los adopta como sus hijos. Así que no todo el mundo es hijo de Dios. Todos fuimos creados por Dios, es así. Dios ama a todas las personas, pero Él permite que nosotros mismos decidamos si queremos ser parte de su familia. Él no va a obligar a nadie. Él nos da esa libertad de escoger. Primera de Timoteo 3:15 dice, la iglesia, que es la familia del Dios vivo, es la que sostiene y defiende la verdad. La iglesia no es una organización más o una institución, no es solo un edificio. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. No es suficiente solo creer, necesitamos ser parte de la familia de Dios. Por eso estamos aquí, por eso nos llamamos hermano, hermana, porque somos parte de una familia. ¿Saben qué? Nadie puede alcanzar su propósito en la vida sin su familia en Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo que leímos nos lo dice. La iglesia, o sea, la familia, es la que sostiene. ¿Cómo así? Como el fundamento de un edificio. El fundamento es el que sostiene, ¿verdad? Igualmente, la familia de Dios es la que nos ayuda a sostener nuestro hogar, a sostener nuestro matrimonio, nuestra vida. Por eso fuimos creados, para pertenecer a la familia de Dios, para estar en comunión, no para estar solos. Por eso es que nosotros establecemos los grupos de crecimiento y les animamos, vengan los viernes, vamos a reunirnos en las casas para nosotros conocernos mejor y unirnos como familia en Cristo. Primera de Pedro 2:17 dicen, amen a la familia de creyentes. Recuerden que esta vida es un ensayo para la vida eterna. Por eso el Señor quiere que aquí aprendamos a amar a nuestros hermanos en Cristo. Así que nuestro segundo propósito es, lo pueden anotar, es el segundo propósito de mi vida es el aprender a amar a otros. Aprender a amar a otros. ¿Y dónde podemos aprender a amar a otros? ¿Qué mejor lugar que la iglesia? En el trabajo, en la escuela, en otro lugar no se nos da esa facilidad de aprender a amar a los demás. Porque aquí en la iglesia es donde conocemos y aprendemos a amar a personas reales, no ideales. Con faltas, con errores, Dios quiere que aprendamos a amar.
con amor verdadero, como el amor de Jesucristo. Porque vamos a conocer personas que no nos caen muy bien y ahí es donde el Señor empieza a probar nuestro amor. Romanos 12:5 dice, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Si lo vemos literalmente, lo podemos entender. Ven mi mano, todos los dedos tienen un tamaño diferente. Cada parte del cuerpo humano es diferente, pero toda está unida y llevan una misma función. No podemos andar sin una mano, es más difícil, sin un brazo es más difícil, pero cuando tenemos todas las partes de nuestro cuerpo, trabajamos unidos para el mismo propósito. Así que repasemos. Dice, fui formado, la número 1, para deleitar a Dios. Por lo tanto, mi primer propósito en esta vida es ¿cuál? Número 2, fui formado para ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, el segundo propósito de mi vida es ¿cuál? Aprender a amar a otro. Esto significa confraternizar, amar a mi familia en Cristo. Número 3, Dios me creó para ser como Jesucristo. Dios quiere que crezcamos espiritualmente y nos dio a Jesucristo como un modelo perfecto a seguir. Dios quiere que aprendamos a hablar como Jesús, a actuar como Jesús, a pensar como Jesús. Y este es nuestro tercer propósito. Después de pertenecer a la familia de Cristo, Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Dios está más interesado en quien tú eres y no en lo que tú haces. Al cielo no vamos a poder llevar ni nuestra carrera, nuestro diploma, nuestro dinero o pertenencias. Lo único que presentaremos delante de Dios es nuestro carácter. Por esta razón, el Señor nos puso en esta tierra para moldearnos y desarrollar un carácter que sea semejante al de Jesucristo. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Así que Dios desde el principio quería que fuéramos como Él. Por lo tanto nos hizo, como dice en Génesis, a su imagen y semejanza. Ser como Dios es ser fiel como Dios es fiel. Es amar como Dios ama. Perdonar como Dios perdona. Ser como Dios es tener un carácter semejante al de Jesucristo. Cuando nos suceden cosas malas preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué? Y la respuesta a esas preguntas es para que seamos más y más como Jesucristo. Si el fin es que seamos como Jesús, Dios va a permitir que nos sucedan cosas en esta vida, así como le sucedieron a Jesús. Jesús también sufrió dificultades. ¿Alguna vez se sintió solo Jesús? Sí. ¿Alguna vez se sintió triste? ¿Estaba siendo perseguido? ¿Fue tentado? Claro que sí. ¿Alguna vez lo traicionó un amigo? Sí. Y si Dios permitió que su Hijo experimentara estas situaciones, ¿por qué a nosotros no? Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Recuerden que estamos en un proceso. Es como una escuela celestial, la cual nos llevará a aprender a través de todas las experiencias que tengamos, aún en las difíciles. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cómo es la actitud de Jesucristo? En Gálatas 5:22 dice que hay algo que se llama el fruto del Espíritu. Y son 9 características que se mencionan allí. ¿Cómo era Jesucristo? Él tenía amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. Este es el fruto del Espíritu. Estas deben ser nuestras características. Dios quiere que amemos como Jesús, que promovamos la paz como Jesús, que seamos humildes como Él, que tengamos dominio propio. No hay ningún seminario ni libro que te ayude a alcanzar esto. El convertir nuestro carácter al de Jesús se lleva un proceso, se lleva tiempo. Y eso tenemos que recordar. Dios quiere que aprendamos a amar y si es así, entonces Él va a poner personas difíciles a nuestro alrededor, que son difíciles de amar y no vamos a sentirnos cómodos. Pero así es como el Señor
nos enseña. Él quiere que tengamos gozo. Él también va a permitir que vengan situaciones que nos titubeen, pero Dios quiere que en medio de todas esas cosas tengamos gozo. Saben, el gozo es diferente a la felicidad. La felicidad es momentánea, es porque algo sucedió en el momento, te dieron un regalo, y más tarde ya se fue la felicidad. En cambio, el gozo es interno y eterno, ¿ok? El gozo es interno y eterno. Perdura a través de cualquier circunstancia. Segunda de Corintios 3:18 dice, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Ahí dice, es el Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos ayuda a parecernos más a Él. Y ahí dice, cada vez, o sea que es como un proceso, no sucede de la noche a la mañana, se toma tiempo. El tercer propósito de nuestra vida, entonces, es crecer espiritualmente. Marcos 4:17 dice, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantiene firme. Por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, pierden la fe. Y esto es lo que le sucede a las personas que no crecen espiritualmente. Llega un problema, llega una situación, pierden su fe inmediatamente. Por eso el Señor nos llama a crecer espiritualmente, para que nada nos tumbe, para que seamos como dice la palabra, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que nada nos mueva. Así que repasemos los puntos. Número 1, fui formado para deleitar a Dios. Por lo tanto, nuestro primer propósito es ¿qué? Conocer y amar a Dios. Número 2, fui formado para ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, mi segundo propósito en la vida es amén, aprender a amar a otros. Número 3, fui formado para ser como Jesucristo, por lo tanto mi tercer propósito en la vida es crecer espiritualmente. Número 4, Dios te formó para servirle. En este planeta no hay nadie idéntico a ti, todo el mundo es diferente, nadie tiene tu huella digital, no tienes una fotocopia porque Dios no hace fotocopias. Todo es único, por lo tanto Dios te hizo así para que tú le sirvas. Salmo 139:13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dios te creó con dones, desde el vientre de tu madre allí puso dones, talentos y pasiones en ti para que le sirvieras. Dios no hace diferentes, nos hace diferentes porque mientras más grandes nuestras diferencias, más grande el potencial de crecimiento y aprendizaje en nuestras vidas. Y esto sucede porque si todos fuéramos igualitos, pareciéramos robots. Nadie creciera. En cambio, yo aprendo de Caridad porque Caridad tiene cualidades que yo no tengo. Yo aprendo de Alejandra porque Alejandra tiene cualidades que yo no tengo. El otro hermano aprende de mí y así vamos creciendo. Por eso Dios nos ha hecho diferentes. Dios usa nuestros talentos, nuestros dones y pasiones para formarnos y también usa nuestras experiencias, aún las de experiencias dolorosas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahí dice que Dios nos ha creado para hacer buenas obras. Así que el cuarto propósito de nuestra vida es servir a Dios sirviéndole a otros. En la Biblia hay una palabra que dice que ministerio, ¿no? Esta palabra no solo aplica a los pastores, porque no todos son pastores, también aplica a cada uno de nosotros. Todos tenemos un ministerio. Y la palabra ministerio es cuando servimos a otros usando nuestros talentos, nuestros dones y nuestras pasiones. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Cada uno de ustedes sabe qué le ha dado el Señor de especial, con lo cual pueden utilizar para servir a otras personas. Así que repasemos para que no se nos olvide. Número 1, fuimos formados para deleitar a Dios. Por lo tanto, mi primer propósito en esta vida es conocer y amar a Dios.
Fui formado para ser parte de la familia de Dios. Por lo tanto, mi segundo propósito de mi vida es: fui formado para ser como Jesucristo. Por lo tanto, mi tercer propósito en la vida es... Y número 4, fuimos formados para servir. Por lo tanto, mi cuarto propósito es servir a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole a otros. Número 5. Dios te hizo para cumplir una misión. Juan 17:18 dice así: los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste. Esas son palabras de Jesucristo. Él dijo: los envío a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así como tú me enviaste. Dios nos puso en esta tierra para cumplir con esta misión. En la Biblia se le llama la gran comisión. ¿Ok? Algún día te presentarás delante de Dios y Él te preguntará: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que puse en ti? Lo que sucede con la mayoría de las personas en esta sociedad es que muchos de nosotros tenemos sueños o pensamientos muy pequeños. Hay mucha gente que yo he escuchado decir que no, yo no sé hacer nada, no tengo nada, pero eso es un problema, porque Dios en cada uno de nosotros ha puesto algo especial. También hay otro problema, es que soñamos muy pequeñitos, pensamos que, bueno, lo único que yo quisiera es vivir una buena vida y estar tranquilo, estar contento, pero eso no nos satisface. ¿Por qué? Porque fuimos creados para algo mayor que esto. Orlando, you can come up now. Dice la palabra de Dios que Él nos creó para algo grande, algo maravilloso. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora no es lo único que tú vas a hacer. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Saben, tu Creador quiere usarte para construir puentes que continuamente conecten a la gente con Dios y nos conecten los unos a los otros. Esa es la misión de esta iglesia, por eso nos llamamos The Bridge, el puente. Nuestro Creador, Dios, quiere usarnos para construir puentes que continuamente conecten a la gente con Dios y los unos con los otros. Esa es tu misión, esa es mi misión. Dios nos ha creado para cumplir esto, por eso nuestro quinto propósito es compartir las buenas nuevas de salvación. Esto significa que debemos ir y ayudar a otros a tener un encuentro con su Creador, para que ellos también puedan entender el propósito de sus vidas. En este día nosotros lo hemos aprendido. Sabemos de que tenemos estos 5 propósitos que cumplir, pero hay mucha gente que no lo sabe. Por eso Dios te dice: ahora es tu turno de atraer y hacer puentes para que otros puedan venir y conocer a su Creador, para que otros puedan conectarse los unos con los otros y crecer espiritualmente. Dios quiere que le conozcamos, que le amemos. Dios quiere que aprendamos a amar a otros, que crezcamos espiritualmente, que ya no seamos más bebés espirituales. Dios quiere que comencemos a servir a otros, que no es solo yo, para mí, sino que tenemos que servir. Es tiempo de extender nuestras manos, nuestros brazos para ayudar al necesitado espiritual, al necesitado físico, financiero, lo que necesiten. Para eso nos ha creado Dios. Y es tiempo de cumplir la gran comisión que dijo Jesús: id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Es tiempo de compartir las buenas nuevas de salvación. Tenemos que entender algo. Si es lo único que se te va a quedar en tu mente, que se te quede lo que te voy a decir ahora. Ningún hombre, ninguna mujer te va a amar como tu Creador te ama. No podemos vivir una vida desconectados de Dios. Tenemos que conectarnos con nuestro Creador. Y así vamos a vivir una vida con propósito todos los días. Les invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro para que nada ni nadie los interrumpa y que ahora ustedes puedan hablar con su Creador. Yo voy a decir una oración y si ustedes quieren la pueden repetir allí donde están. Pueden repetirla en su corazón o en voz alta como lo sientan hacer.
Amado Dios, todo lo que has creado tiene un propósito, incluyéndome a mí. Yo no quiero perder mi propósito o echar a perder mi vida o vivir desconectado de ti nunca más. Quiero convertirme en lo que diseñaste que yo sea. A partir de hoy, quiero seguir tu plan para mi vida. Entiendo que tus planes no son mis planes. Tú me formaste para tener una relación contigo. Así que quiero llegar a conocerte y amarte y a confiar en ti. Gracias por enviar a Jesús para pagar por mis pecados. Humildemente pido que me aceptes en tu familia para siempre. Quiero crecer más para parecerme más a Jesús todos los días. Quiero usar mi vida en la tierra para servirte, sirviendo a los demás. Ayúdame a compartir las buenas nuevas de salvación con otros y a cumplir mi misión en la vida. Te invito a todas las áreas de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.